Salmo 139. Ahí el Señor nos habla en esta tarde y nos ayuda a comprender su palabra. Amén. Salmo 139, los versículos 1 y 2. Dice así en el nombre del Señor. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Y tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Amén. A veces de manera inconsciente y también a veces consciente, creemos que a Dios le podemos ocultar ciertas cosas, pero al leer la palabra nos damos cuenta que en absoluto a Dios no podemos ocultar nada. Y este varón maravilloso llamado David comprende que es así, comprende claramente que es así, y al leer este salmo largo, maravilloso, nos podemos dar cuenta de varias cositas que es bueno que nosotros las sepamos y las sabemos. A veces, lamentablemente, no las dimensionamos de la manera en que debiésemos. Este salmo es un himno de David que exalta 3 atributos grandes. A mí me gusta llamarle como le llama un escritor a esto del Señor, las perfecciones de Dios, porque a Dios no le podemos atribuir nada. Cuando hablamos de atributos es como que le atribuimos algo a alguien y a Él no le podemos atribuir absolutamente nada porque Él lo tiene absolutamente todo. Pero este salmo exalta la omnisciencia de Dios, la omnipresencia de Dios y la omnipotencia de Dios. Amén. Nos podemos dar cuenta entonces que el Dios a cual a veces nosotros creemos guardar, secretear, no es tan así, no es tan así. En este salmo David reflexiona sobre la grandeza de Dios y su conocimiento absoluto de cada ser humano. O sea, no hay ningún desconocido para aquel que le ha creado. Amén. Si usted le lleva un producto al diseñador, al que lo hizo, lo va a conocer. El pastor a mí me da risa porque de repente dice, este cliente le metió mano a la máquina y me quieren engañar, me quieren hacer pasar gato por liebre, pero yo las conozco. Y es verdad, lleva alrededor de ya casi 20 años limpiando estas máquinas, arreglándolas, desarmándolas, volviendo a armar. Y él sabe inmediatamente cuando alguien ha metido mano y quiere que eso no, lo descubre, no, pero él conoce que ahí hubo alguien ajeno. Porque él conoce, aunque no haya hecho la máquina, pero es el técnico que está frecuentemente viendo esa máquina. Imagínense si él, siendo una persona común y corriente, tiene esa capacidad dada por Dios, cuanto más el diseñador, el creador, nos conoce a nosotros, tal y como somos. Amén. Eso debiese llenarnos de mucha alegría, de mucho gozo y también de temor y reverencia. Amén. Se cree que fue escrito en un tiempo de reflexión y adoración, posiblemente en medio de dificultades o persecución. Y lo más probable es que sí, porque David no vivió tiempos de tanta tranquilidad. Este salmo tiene una estructura en la que se destacan 4 grandes verdades sobre Dios. Y podemos desglosar, no vamos a ver todo el salmo, solo los 2 versículos que hemos leído, pero para que usted tenga en conocimiento a qué se dedica este Salmo 139. Primero, de su omnisciencia, Dios conoce todo acerca de nosotros. Su omnipresencia, no hay lugar donde podamos escondernos de su presencia. El mismo David dice, ¿a dónde huiré de tu presencia?
Si me fuera el lugar que fuere, y se nos olvida a veces. Su omnipotencia. Dios nos creó y nos formó desde el vientre de nuestra madre. También está su justicia. Dios juzga el mal y guía a los suyos en el camino correcto, en el camino que Él ya ha determinado y designado para que usted y yo caminemos en Él. Y vamos a analizar estos dos textos que me parecen muy decidores al momento de comenzar a leer este salmo. Estos versículos que hemos leído pertenecen a la primera sección del Salmo y enfatizan la omnisciencia de Dios, omnisciencia de Dios. Es decir, su conocimiento total de nuestras vidas. Y aunque nosotros muchas veces decimos, sí, yo conozco que el Dios que yo sirvo es omnisciente, pero insisto, muchas veces olvidamos esto tan importante, tan relevante y trascendente. Olvidamos que Dios es un Dios omnisciente. La palabra hebrea, que aquí se aplica para examinar, cuando dice, oh Jehová, tú has examinado, esta palabra es muy interesante, porque esta palabra es agar en el hebreo, que implica no un examinar así al paso, no es un examinar como una mirada nomás a ver, no, implica algo más profundo. Una investigación profunda como la de un juez que analiza cada detalle antes de dar un veredicto. Y esto es muy interesante porque nosotros, cuando nos dicen algo, nos llega algo a nuestro oído, nosotros no nos damos el tiempo de examinar, de indagar si efectivamente eso que se nos comentó, que se nos dijo, eso que llegó a nuestros oídos, es efectivamente verídico o no. Y nosotros emitimos un veredicto, un juicio sobre aquello que se nos ha dicho, sin tener el cuidado, la precaución de indagar, de examinar, de profundizar que eso es efectivamente tal y como se me ha dicho. Amén. Entonces, cuando el escritor aquí, este maravilloso salmo escrito por David, dice, tú me has examinado, le está diciendo al Señor, tú has investigado profundamente mi causa. Tú tienes todas las cosas ahí en tu mano y sabes quién soy yo, lo que vivo, lo que paso, quién verdaderamente es este siervo. Amén. Que Dios nos ayude. Y esto de verdad que nos debe llenar de gozo. Porque Dios es un Dios justo. Amén. Y cuando Él emite un veredicto sobre una circunstancia, sobre algo que está sucediendo, jamás lo va a hacer de forma injusta. Porque Él es un juez justo. Aunque a usted y a mí nos parezca que esto es injusto, como Dios profundiza más, como Él investiga más, como Él conoce, puede dar el veredicto oportuno. Bendito sea el Señor. Entonces nosotros debemos de tener tranquilidad, porque de repente nosotros decimos, pregúntele a tal persona porque él me conoce, ¿cierto? Si le han dicho a usted o le han contado a alguien de usted de manera negativa, usted dice, no, mire, pregúntele a tal persona, él me conoce de chiquitito, me conoce de la guatita, él sabe cómo soy yo. Sí, podemos conocer ciertas cosas de aquellas personas, pero Dios nos conoce completa y absolutamente todo, todo. Bendito sea el Señor. Entonces, cuando este varón maravilloso, guiado por el Espíritu Santo, dice, Jehová, tú me has examinado, le está diciendo, Señor, tú has profundizado, tú has escarbado en lo profundo, te has dado el tiempo de conocerme. ¿Quién soy yo? Y ahí viene esta palabra
Me has examinado y después dice y conocido, que viene de la palabra chadá en hebreo, que en hebreo no solo significa saber algo superficial, ¿ya? Sino más bien tener un conocimiento íntimo y completo. Nosotros podemos decir conocer a alguien, pero jamás le conoceremos de la forma en que nos conoce Dios. Aún a nuestros esposos, a nuestras esposas, podemos conocer ciertas reacciones frente a ciertas situaciones, pero jamás le conoceremos, ni ellos tampoco nos conocerán de la manera que nos conoce Dios. No podemos tener esa capacidad porque no somos omniscientes. Que Dios nos bendiga. Dios no solo sabe lo que hacemos, sino que conoce nuestras intenciones, pensamientos y emociones más profundos. Y por más que queramos disfrazar muchas veces nuestras intenciones y colocar caritas de bueno, caritas de inocentes, frente a aquellas personas por las cuales quiero que me vean de esa manera, frente a Dios ya he sido examinada y conocida. Entonces eso también es delicado, porque eso nos tiene que llevar a reaccionar para poder ser personas fidedignas, veraces, personas en donde no lo veamos y digamos, algo oculta, algo tiene, con algo raro anda, sino que realmente nos podamos mostrar tal y como somos. Bendito sea el nombre del Señor. Para Dios no hay nada oculto, todo lo contrario. Y esto también, si bien es cierto, traía a mí alegría, pero también traía tristeza. ¿En qué aspecto? En que muchas veces creemos que la vida que estamos llevando como cristianos es aprobada por Dios. Pensamos que por el hecho de asistir a un lugar, a una casa del Señor, pensamos que porque Dios nos ha dado la bendición de liderar, de estar frente de algún grupo de personas, o porque Dios me ha dado capacidades que otro no tiene, o porque he aprendido más que los demás, Dios ha abierto mi entendimiento, porque asisto, porque doy, porque participo, porque activo. A veces creemos que eso es suficiente y estamos siendo aprobados por Dios. Pero que si eso no está, si eso no estuviese en nosotros, si no supiera bien de la palabra, si no estuviese frente a algún grupo de personas, que si no estuviese tan bien económicamente, ¿qué pasara si no estuviese tan bien de mi salud? ¿Qué pasaría conmigo? ¿Seguiría amando a Dios de la manera que Él pide que le amemos? Que Dios nos ayude, amados, porque muchas veces nos engañamos a nosotros mismos y creemos que el amor hacia Dios y la obediencia tiene sustitutos como el estar aquí, como el ser una persona activamente responsable, pero no es así. Cuando lleguemos al Señor delante de Él, aunque nuestras obras serán expuestas, Cristo ya lo ha hecho todo. No hay nada que hacer, nada que hacer. Él ya lo hizo todo. Pero nuestras intenciones y nuestras motivaciones serán expuestas. Y no debe ser el creer que yo, por llevar más tiempo, por conocer más, por ser pastora, eso a mí no me sirve para llegar allá. Por conocer más tampoco. Por saber griego, por saber hebreo, no, eso no tiene para Dios relevancia. Es que yo doy más, yo estoy más, yo partí aquí.
en el sentido de yo, no mi hermano Juanito, sino yo partí aquí en esta iglesia. Yo llegué aquí cuando no había nadie. Yo tengo mérito. Es que yo visito, es que yo animo, es que yo conforto. La palabra del Señor dice en el libro de Mateo 7, 21 al 23, no todo aquel que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí. Apartados de mí, hacedores de maldad. Que todo aquello que nosotros demos al Señor, hagamos al Señor, jamás sea como una condicionante para recibir, porque de Dios hemos recibido absolutamente todo, absolutamente todo. Y el que usted asista más tiempo a un lugar, aunque usted tenga la capacidad que otro no ha tenido, que usted pueda comprender más, que usted vaya quizás un poquito más adelante que el que llegó recién, no lo hace aprobado por Dios si lo que usted y yo estamos haciendo no es con un corazón realmente transformado. ¿Se recuerdan la historia de este varón que llega de noche? Nicodemo, un hombre que conocía la ley, que se la sabía completa, de tapa a tapa, pero algo le faltaba a ese varón, que era realmente conocer verdaderamente a Jesús. Que Dios nos ayude. Para personas religiosas, para personas que creen estar haciendo lo correcto con hacer muchas cosas, está lleno afuera. Pero Dios necesita verdaderos adoradores, que le adoremos a Dios en espíritu y en verdad. Que de repente estas caretas que colocamos, este maquillaje espiritual que de repente nos ponemos, haciéndonos pasar por gente buena, dulce, se rinda al Señor y le adoremos de verdad, de verdad. Dios conoce nuestros corazones y eso debe darnos alegría, pero como les decía, también temor. Santo es el nombre del Señor. El versículo 2 dice, tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Mi sentarme y mi levantarme es una expresión hebrea que indica toda la actividad humana diaria. No hay nada que podamos decir, aquí sí que me escondo, aquí sí que Dios no me ve. Aquí tengo un escondite, tengo un búnker. Ahí sí que me voy a ir y me voy a esconder. Difícilmente podemos escondernos de Dios. Es imposible escondernos de Él. Y aún, aunque llevásemos eso a un escondite físico, aún nuestros pensamientos, nuestra mente, no la podemos esconder del Dios que conoce tu vida y la mía. Él sabe siempre, siempre lo que tú y yo pensamos. Podemos estar diciendo una cosa, pero nuestra mente está diciendo otra completamente diferente. Podemos hacer creer a todos los demás que yo soy tal o cual, pero Dios conoce que verdaderamente no soy ese tal cual. Bendito sea el Señor. Creo que es una palabra para poder reflexionar, para hacernos una introspección, para mirarnos hacia adentro, evaluar nuestra vida frente a este Dios, no frente a cualquiera de nosotros, porque insistimos en esto. Frente a cualquiera de ustedes tal vez yo me pueda sentir superior.
Pero cuando es Cristo, la vara, no tengo cómo. No tengo cómo. Que Dios nos ayude. Representa las acciones más comunes y rutinarias de una persona. A veces creemos que Dios, nosotros cerramos la puerta del baño y Dios queda afuera. No, Dios aún está ahí. A veces cerramos la puerta de nuestro dormitorio, nuestra alcoba, cuando tal vez queremos tener intimidad con nuestro esposo y pensamos que Dios no está ahí. Y podemos hacer lo que queramos porque Dios no está ahí, porque estamos los dos solos. Dios está ahí, en tu intimidad, en cómo te comportas con tu esposo o con tu esposa. ¿Qué ocurre en eso tan secreto, en donde nadie más puede estar? Pero Dios sí. Amén. A veces creemos que Dios no está en ciertas situaciones. Dios está en todas las situaciones. En todas. Y no podemos esconder nada. Por más que a veces quisiéramos esconderlas frente a los demás, podemos hacerlo. Pero nos engañamos. Y tarde o temprano, eso que tú y yo tenemos en nuestro corazón va a salir. Porque como está ahí, por más que quiera aplacarlo, esconderlo, debilitarlo, como está ahí, va a salir. Tarde o temprano va a salir. Tal vez esa persona que se muestra tierna, amorosa, fiel, para aparentar estar frente a los demás, en algún minuto Dios nos va a desenmascarar. Que Dios nos ayude. Yo hacía un análisis frente a esto y de verdad que frente a esto, como bien dice el versículo 7, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, ahí estás tú. Y si en el sol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomara las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Es imposible escondernos de Dios. Es imposible creer que podemos engañar a Dios comportando de una manera que no es la adecuada, que no es la apropiada, que no es la real, que no es la verdadera. Dios está atento a cada detalle de nuestra vida. Él conoce nuestras preocupaciones. De repente nos hacemos los fuertes, ¿cierto? Y andamos como con una sonrisa por delante. No, o sea, hay que echarle para adelante. Decimos que echarle para adelante. Pero tenemos preocupaciones. Y a veces queremos aparentar que somos fuertes, que nada nos pasa. Cuando sí nos pasa. Cuando sí me enojo. Esta situación me enoja. Esta situación me desilusiona. Esta situación me duele. Pero a veces queremos aparentarlo. Queremos esconderlo. Queremos guardarlo. Para no sentirnos delante de los demás débiles. No tiene fe, esa no tiene fe. Ay, la pastora, ¿cómo va a estar preocupada? Y no es una mujer de fe. No, eso no tiene que ver con falta de fe. Somos humanos. Jesús lloró frente a su amigo Lázaro. Sabía que lo iba a resucitar, pero lloró. Jesús sintió compasión al ver a sus ovejas dispersas, como ovejas que no tenían pastor. Sintió pena, sintió angustia, tenía hambre, tenía dolor. Y a veces nosotros nos creemos los vacas, no nos pasa nada. No, cuando nos pase, seamos honestos. Sí, estoy viviendo un proceso difícil.
pero sé que con la ayuda del Señor podré salir adelante. ¿Qué tiene que el otro se dé cuenta de que tú eres frágil? Si él también es frágil, ella también es frágil. A los hombres les cuesta un poco más. Ellos son más pragmáticos. Guardan mucho, nosotras no. Nosotras exteriorizamos todo. Estamos felices, el hombre le cuesta más. Dios lo hizo de esa manera. Pero también es bueno que lo puedan exteriorizar. Aún en sus hogares, en sus casas, con su familia, con sus hijos. Es bueno conversarlo. No nos podemos engañar. Bendito sea el Señor. Dios conoce nuestras alegrías, pero no esa alegría malévola de que al otro le pasó algo, bien, bien, sino esa alegría del saberte perdonado, del saberte reconciliado, de ese gozo del saber que Dios está contigo. Dios conoce tu alegría, Dios conoce nuestros pensamientos, aquellos que si se pudieran colocar ahí, imagínense los pensamientos de la pastora en estos momentos empezaron a salir. Tendría que huir de aquí. Me apedraría. Porque hay pensamientos que querámoslo o no, a veces persisten, se anidan en nuestra mente. Y ahí es donde hay que luchar, en este campo de batalla, en donde Satanás lo único que quiere es destruirnos. Pero para eso está la palabra de Dios, para llenarnos de ella, para alimentarnos y nutrirnos de ella. Bendito sea el nombre de Dios. Él conoce incluso antes de que expresemos la palabra, Dios la conoce. Entonces no te preocupes de repente cómo ir a orar. A ver qué palabra rimbombante le puedo decir al Señor. Oh Dios, alto y sublime. No, Señor, tú que estás allá en los cielos, Padre amoroso y tierno, aquí estoy, Señor, aquí estoy. El Señor nos ayude, porque a veces esa sonajera de palabras no tiene mucho sentido delante del Señor. Porque si no hay honestidad al decirlas o no se condicen con lo que yo hago, podré llamar a Dios de la manera más maravillosa. Pero si en mi vida diaria no reflejo eso que creo acerca de este Dios, no tiene mucho sentido. Que Dios nos ayude. Dios conoce todo de nosotros. No hay aspecto de nuestra vida que le sea desconocido. Ninguno, ningún aspecto, ninguno. Esto nos da confianza para acercarnos a Él con sinceridad. Como nos conoce, ¿qué vamos a ocultar? Absolutamente nada. Esto nos da confianza para acercarnos a Él. No está oculto nada para Dios. Él no solo ve lo que hacemos, sino que discierne nuestras intenciones, y eso es peligroso, y los motivos que tenemos para realizar algo, para hacer algo. Hay algo detrás que estoy urdiendo, que estoy planificando, voy a hacer esto para obtener esto otro. Dios lo conoce. Si algo oscuro hay, si hay algún lucro, Dios lo conoce. Pero si mi andar, si mi hacer tiene que ver con glorificar a Dios, con exaltar a Dios, Dios también lo conoce. Para Él no hay nada ajeno ni oculto. Nos llama a vivir entonces. Si Él conoce todo de ti y de mí, si ha profundizado en tu vida y en la mía, si conoce lo que yo hago diariamente,
Eso a nosotros nos debe llamar a vivir en integridad. ¿Fácil es? No lo es fácil. Pero cuando trabajamos en eso, cuando nos disponemos a hacerlo, yo tiempo atrás, no sé ahora si lo hace Byron, pero tiempo atrás me gozaba con Byron cuando subía su historia. Aquí estamos dándole. Y hacía ejercicio, y hacía ejercicio. Y yo decía, qué bueno. Porque si ejercita y no se cansa, ni cuenta se va a dar cuando va a ir mejorando, ¿cierto? Pero cuando dejamos de hacerlo, todo lo que en algún minuto se avanzó, se pierde. Porque muchas veces nos damos por vencidos en cuanto a la oración, en cuanto al estudio de la palabra, en cuanto al congregarnos, en cuanto al preocuparnos por el prójimo, en cuanto a todas estas disciplinas espirituales que Dios nos ha dado, nos cansamos. Y tenemos como un comienzo y rápidamente tenemos un final. Que Dios nos ayude para poder vivir en integridad. No nos olvidemos que esta integridad no puede ser llevada a cabo si Cristo no está con nosotros, si el poder de Dios no está en nosotros. Dios se interesa, y esto me fascina del Señor, porque a veces creemos que Dios está en algunas situaciones puntuales de nuestra vida. Y no es así. Dios se interesa en cada detalle de nuestra vida. Cada detalle que tú y yo estamos pasando, estamos sufriendo, estamos viviendo o estamos sobrellevando, estamos trabajando, Dios se ocupa de esos detalles. Aún de lo que tú no tienes, Dios se ocupa de ti, amado, porque nos conoce. Y eso de verdad que nos debe hacer sentir maravillosos de tener un Padre preocupado. Y no preocupado, ocupado de ti y de mí. Tanto de lo que te afecta como de lo que te hace feliz, de lo que te pone triste como de lo que te hace sentirte alegre. Dios está contigo en todas las circunstancias. Nunca te abandona, nunca. No lo hizo antes. Cuando estábamos lejos de Él, cuando estábamos separados de Él, enemistados de Él, Dios aún estaba ahí, contigo y conmigo. ¿Cuánto más ahora que hemos sido reconciliados por Cristo con Él? Bendito el Señor. Él está con nosotros. Aún en aquellas cosas que tú crees que Él no está. No, Dios no me escucha. Dios se apartó de mí. Tiene oídos para otro. No, el oído de Dios está atento, está presto para todo aquel que en Él confía y cree de todo corazón. Bendito sea el Señor. Su conocimiento no es solo intelectual de nosotros, sino también personal y amoroso. Dios es un Dios cercano. ¿No has sentido el cobijo de Dios? ¿No has sentido ese cobijo del Señor? A menudo cuando he orado con intensidad, he sentido el cobijo de Dios, su regazo, su sostén. Lo he sentido en los momentos más difíciles de mi vida, en los momentos más dudosos, más tenebrosos. He sentido el cobijo de mi Padre. Aún no siendo esa mujer que Dios quiere que yo sea, aún he sentido la compañía de mi Dios. Bendito sea el Señor. Jamás podría decir, Dios me abandonó. Yo le he abandonado. Yo le he dejado, yo no he confiado, yo he dudado y no he tenido la capacidad de esperar en Él. Bendito es el Señor. Podemos descansar en su cuidado.
Este pasaje nos motiva a vivir en santidad, sabiendo que Dios ve cada uno de nuestros pasos, pero también nos llena de confianza al recordar que somos completamente conocidos y amados por Él. No nos olvidemos. Dios profundiza, examina, escarba, sabe, conoce tu causa, conoce lo injusto, pero también conoce cuando no hacemos las cosas bien. Sabe que no estamos actuando de manera apropiada. Conoce tu andar, tu diario vivir, lo conoce el Señor. Conoce todo lo mío y todo lo tuyo. Y podemos descansar en esa maravillosa omnisciencia de Dios. Si creíamos que estábamos siendo abandonados por Dios, si creíamos que éramos un caso más de los tantos que tiene Él, si nos habíamos olvidado que Dios conoce todo de ti y de mí, que no hay objeto, no hay nada oculto para Él, si nos habíamos olvidado, en esta tarde Dios nos recuerda que Él nos examina, que somos conocidos de Dios y que como Él nos conoce, nuestra vida debe ser cada vez más recta. Y en Cristo y su glorioso Espíritu Santo que hoy tenemos, lo podemos lograr. Dice la palabra del Señor, no os dejaré huérfanos. Y un huérfano vive sin un padre, sin una madre, apartado, relegado hacia un lugar. Pero tú y yo no. Fuimos adoptados por un Padre amoroso que guarda, cuida, protege tu vida y tiene un propósito para contigo y para conmigo. Gracias, Dios. Le damos gracias al Señor por su palabra. Cevita, nos guías en una oración. Le damos gracias a Dios.